Saludos a todos y todas, sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas. Para mí es de gran alegría estar con ustedes en este día, máxime hoy con un tema tan interesante dentro de la ingeniería vial, la ingeniería de carreteras. Hoy vamos a estar hablando de un tema que está centrado en el momento en que es necesario decidir la localización de una carretera. Para ello, pues vamos a necesitar partir de una serie de criterios que van a estar fundamentados en unos principios y en unas estrategias. Pero como objetivo principal, vamos a buscar, primero que nada, comprender aquellos conceptos fundamentales de la localización de carretera. Una vez ya tengamos esos conceptos claros, vamos a identificar una serie de factores clave que influyen en la selección de ubicación de una carretera. Entonces ahí tendremos que ver, ¿verdad?, qué factores. Pues miren, les puedo comentar así al inicio de este tema de hoy que un factor muy importante es la necesidad que pueda tener una comunidad, una industria, un sector para que sea necesario ese proyecto. Así que aquí les adelanto algo, ¿verdad? Y finalmente pues vamos a necesitar para esto, vamos a tener que analizar estrategias. Y no solamente vamos a entrar en el asunto de analizar estrategias, sino que vamos a necesitar desarrollar métodos para realizar este proceso de localización específicamente. Localización de una carretera envuelve esos fundamentos, pero también esas estrategias necesarias para poder realizarlo. Entonces, para ello vamos a necesitar analizar estrategias. Un ejemplo sencillo, estrategia, cómo podemos reducir la congestión vehicular para una zona urbana, por un ejemplo, ¿verdad? O cómo podemos aumentar el flujo vehicular y reducir, por ejemplo, accidentes, porque fíjese que también esto está estrechamente relacionado a la seguridad, ¿verdad? Y entonces puede ser que una carretera que de pronto es poco transitada, al cabo de 10, 15 años, es una carretera que se está transformando en una vía, en una arteria principal. Entonces ya ahí pues habría que hacer una serie de estrategias, ¿verdad?, para ver si es conveniente ensanchar esa carretera por el mismo trayecto en el cual está, o si es necesario cambiar su localización. Pero cambiar su localización va a requerir tener ciertos cuidados, porque a la hora de cambiar la localización de una carretera o localizar una nueva carretera, entran dos fundamentos principales que tenemos que tener en cuenta. El primer fundamento es la necesidad. Es necesario hacer esta carretera. Y el segundo, muy importante, y que hoy por hoy hay que tomarlo muy en serio en estos proyectos, es el asunto del impacto ambiental. ¿Cómo se reduce el impacto ambiental? ¿Cómo se mitiga el impacto ambiental? ¿Cómo involucramos la comunidad donde se va a ejecutar este proyecto y las organizaciones relacionadas al asunto de la protección ambiental? ¿Para qué? Para que el proyecto se pueda construir. Porque una comunidad que no esté de acuerdo con una carretera que pase por X o Y lugar, porque hay unos árboles o unas especies nativas en esa zona, pues
ya eso es una situación que puede detener el proyecto en su totalidad en algún momento. Y aparte de eso, pues evidentemente proteger esa especie o proteger ese hábitat o esa vegetación. Entonces, ¿cómo se va a minimizar ese impacto y cómo se va a maximizar el beneficio a la comunidad a la cual estamos sirviendo o estamos buscándole una solución a un problema que puede estar aconteciendo? Ahora, si esa carretera va a ser una solución, por decirle un ejemplo, esa carretera en caso de un evento de tsunami, ¿verdad? Un evento de terremoto y luego un evento de tsunami, es una vía que va a permitir desalojar a toda la población de una zona en X tiempo para que dé tiempo a salvar vidas. Bueno, pues entonces tenemos que sopesar, ¿verdad?, lo que es el aspecto ambiental y lo que es la seguridad de toda una población. Y entonces buscar cómo entonces mitigar este impacto ambiental, ya sea con la siembra de árboles endémicos en las periferias de esa vía, de esa ruta vial, ya sea desarrollando unas zonas estratégicas para con hábitat adecuado para esas especies que puedan estar en esa zona, y entonces mediante profesionales especializados en el área de biología poderlas entonces relocalizar a un hábitat equivalente, similar al cual donde se va a hacer ese proyecto. Y entonces, y que sea en esas inmediaciones, tal vez a ciertas distancias con respecto a la nueva carretera. Así que aquí van a entrar varios profesionales, van a entrar biólogos, expertos también en la parte de geología, en lo que son los grupos ambientales, lo que tiene que ver con emergencia, seguridad, en este ejemplo, ¿verdad? Y entonces se sopesa. Un plan de desalojo requiere esta carretera, por decir un ejemplo, por tsunami, para salvar una población de X zona en tanto tiempo. Versus tenemos que tomar medidas para mitigar el efecto ambiental. Entonces esa combinación va a ser sumamente importante. Sumamente importante. Y más si me hoy día que hay que cuidar el planeta con todo lo que está aconteciendo, ¿verdad? Vemos como cada día más la deforestación o el corte de vegetación en algunas zonas está teniendo impacto directo en las temperaturas de las zonas donde hay un impacto ambiental muy fuerte. Entonces todo eso hay que sopesarlo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a mitigar ese impacto ambiental? Proteger el ambiente para que no se siga aumentando esto que llaman el efecto de invernadero, pues por la acumulación de los gases, ¿verdad? Y a esto pues qué bueno que han surgido vehículos eléctricos que pueden ayudar a reducir los gases de invernadero, pero aún así también hay que proteger la vegetación y o buscar alguna solución para cultivar esa vegetación equivalente a la que se removería durante el trayecto de esa ruta vial nueva. Así que vemos que aquí trabajamos con un asunto de diseño de ingeniería vial, pero tenemos un asunto ético, social, para las distintas comunidades a las que servimos. Entonces hay que ser en esa parte humano, pero hay que ser profesional. Entonces vamos a combinar esos dos aspectos que son muy importantes, pero que es muy importante máxime en la ingeniería vial, en la ingeniería de carreteras. El ingeniero tiene que ser empático con las personas y evidenciar
que realmente se justifica la necesidad de esa nueva ruta vial. Ahora, nos preguntamos qué es la localización de una carretera, ¿verdad? Pues miren, la localización de una carretera no es otra cosa que establecer un plan. ¿Cómo yo voy a localizar, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a localizar una carretera? Va a depender de muchos aspectos. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es localizar una carretera? Es buscar un trayecto que sea costo efectivo. Vamos por la parte de costo, ¿verdad? Que sea funcional, que reduzca el impacto ambiental y que solucione un problema de una comunidad. Así que para establecer ese trayecto vamos a tener que tomar muchas cosas en cuenta, ¿verdad? Puesto que es un asunto de responsabilidad, pero es un asunto que envuelve conocimiento. Así que cuando vamos a localizar una carretera, pues tenemos que tener estos aspectos muy en cuenta a la hora de nosotros realizar este tipo de obra. Hay casos donde se hace necesario realizar un trayecto y hay montañas. Y entonces en esos casos, en ocasiones, pues hay que hacer ciertos cortes de terreno. Y esos cortes de terreno, pues definitivamente van a tener un impacto, van a tener un efecto. Yo les voy a mostrar un ejemplo. ¿Y qué vamos a hacer, verdad? Pues aquí tenemos un ejemplo, miren. Vemos una carretera en la cual fue necesario pues localizarla, ¿verdad? Pero a su vez de que fue necesario localizar esa carretera, pues vemos que fue necesario, en este ejemplo, fue necesario hacer un corte de terreno, o sea, un corte de parte de esta zona del terreno para poder dar acceso a esta vía. Ahora, esos son datos que son importantísimos. Por lo tanto, fue necesario realizar aquí, ¿verdad?, una serie de estudios de suelo para proceder cuál iba a ser la manera en que se iba a vamos a decir, la pendiente que se iba a tener en cuenta para este diseño. Claro, ahí hay una estrecha relación en costo, cuánto va a costar ese procedimiento, ¿verdad? Entonces vemos que aquí pues se diseñaron unos sistemas de valla de seguridad que prácticamente están diseñados pues para que si ocurren desprendimientos de roca debido a lo escarpado que quedó el corte, pues caigan en una zona de recolección, que es esta zona que tenemos aquí, y estas rejillas que tenemos aquí pues también protegen de que pues no hayan fragmentos de roca que vayan a caer en la zona del tránsito, ¿verdad? Así que
prácticamente aquí tenemos lo que es la vía de rodaje, y vemos que en este caso pues esto es un ejemplo, ¿verdad?, de la localización de una carretera, y fue necesario realizar un corte, y específicamente en una zona que es altamente rocosa. Así que sumamente importante, ¿verdad?, cuando nosotros realizamos estos trabajos, esa planificación. Ahí hubo que hacer estudios de suelo y también ver si era viable hacer ese procedimiento en esa zona, en ese ejemplo, ¿verdad? Así que vemos cómo aquí se combinan dos aspectos, ¿verdad? En el ejemplo que les acabé de mostrar, se combina el asunto de la movilidad, prácticamente, ¿verdad? Que podamos tener una vía de fácil acceso, como lo tenemos aquí ilustrado, ¿verdad? La movilidad. Pero también tenemos que tener en cuenta el aspecto económico. Entonces, hacer una remoción de material de suelo en una zona rocosa, como este ejemplo, pues conlleva unos costos. A medida que el terreno es más rocoso, es más costoso realizar la remoción, el corte de terreno. Entonces, si es un tramo corto, pues se justifica en términos económicos, pero si son grandes trayectos, pues hay dos factores. Nuevamente entra el aspecto ambiental y entra el aspecto de los costos, porque entonces es mucho más costoso el realizar una obra. Entonces, algo que vamos a tener muy pendiente cuando vamos a diseñar una ruta vial, una carretera, es que tenemos que ver por dónde va a pasar esa carretera, porque si va a pasar por lugares que son muy difíciles para trabajar, pues vamos a tener muy altos costos. O sea, va a ser sumamente costoso ese proyecto. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es desarrollar una vía que permita movilidad, pero que a su vez esté dentro de unos costos razonables. Y para eso pues vamos a tener que generar curvas, vamos a tener que pasar por lugares, evitando entrar en zonas que son muy difíciles de trabajar, y por ende van a incrementar los costos de ese proyecto vial o esa carretera. Entonces, también otro aspecto que se fomenta con la construcción de carreteras, la localización de carreteras, es el asunto que promueva y ayude a lo que es el desarrollo económico de la zona. O sea, que ayude a mover pues la empleomanía, que puedan ir a sus trabajos las personas, puedan regresar, evitar los ataponamientos, la congestión vehicular, permita conectar con lo que son las distintas fábricas, industrias, mercados, por lo cual la ruta vial, la carretera, pues también se convierte en un factor que va a tener efecto en el desarrollo económico de una zona. Al igual que si esa carretera está muy dañada o muy deteriorada por los años de uso, también va a tener un efecto en el desarrollo económico. Para comenzar, un ejemplo es el conductor. Si la carretera está muy dañada, pues va a tener problemas con su unidad de vehículo para moverse de un lugar a otro. Por ende, puede causar muchos aspectos como ausentismo al trabajo por situaciones de daños a las unidades de movimiento de los vehículos,
altos costos de reparaciones y un sinnúmero de situaciones que pueden provocar el estado inadecuado de las carreteras. Así que procurar también que, aparte de una localización de carretera, pues hay que tener muy en cuenta un plan preventivo a largo plazo de mantenimiento a la misma. Son aspectos que son sumamente importantes. Y ese desarrollo económico va a tener un efecto en la economía de la comunidad, tanto local como a las comunidades donde conectan esta nueva carretera o esta localización nueva que se va a hacer, o posiblemente puede ser que en el estudio se decidió que se va a quedar en la misma vía y se le van a ensanchar los carriles. Pero eso va a requerir una planificación, porque entonces estamos hablando de una vía de tránsito que está activa, pues entonces hay que hacer un plan de desviación del tránsito, cómo eso va a afectar la comunidad mientras se hace la construcción. O sea que hay una serie de aspectos muy importantes a tomar en cuenta cuando se está trabajando con este asunto de la localización de carreteras. Hay una serie de factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de localizar una carretera, y son factores muy importantes. Vamos a comenzar con un factor que tiene un efecto muy grande, pero muy grande, a la hora de nosotros elegir por dónde va a transitar nuestra carretera. Y ese factor se llama topografía. O sea, en carreteras, la topografía definitivamente juega un papel muy importante y que tiene mucha relevancia a la hora de nosotros elegir por dónde va nuestra carretera. ¿Por qué? Porque esa topografía puede ser que permita realizar una vía, pero también esa misma topografía puede causar que sea muy complejo, muy complicado el poder realizar un trabajo. Tan es así que cuando usted va a localizar la carretera, definitivamente vamos a tener que desarrollar curvas. Pero entonces esas curvas deben cumplir con unas normativas establecidas por la organización AASHTO, en el caso de Estados Unidos y Puerto Rico. Cada país deberá, cada ingeniero vial de cada país deberá buscar cuáles son las reglamentaciones para las curvas de su localidad. Por ejemplo, para decirle un ejemplo, aquí en Puerto Rico, pues son dos. Uno es AASHTO, que está regido por los Estados Unidos, y la otra, que funciona en conjunto con las normativas de AASHTO, es la Autoridad de Carretera y Transportación de Puerto Rico. Pero cada país tiene sus normativas con respecto a esto. ¿Y qué es lo que van a regular? Los radios de las carreteras, las pendientes, los límites de velocidad dependiendo del radio de la carretera. Y eso a su vez está estrechamente relacionado a investigación, estudios científicos con relación a ese tema. Así que les voy a mostrar en el tema de topografía. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos una topografía levantada en un sistema digital, cosa que se está haciendo ahora mucho. Ahora hoy día se está utilizando mucho la tecnología y se desarrolla un levantamiento de datos topográficos completamente digital,
Para esto se utilizan varios programas y se realiza lo que llamamos una topografía preliminar. Porque nosotros vamos a trabajar con datos inicialmente aproximados de lo que son los mapas satelitales que contienen la topografía, vamos a decir, con un rango de diferencia bastante aceptable para un preliminar. Pero luego, cuando se pase a la etapa de diseño final, que ya se hace el diseño del proyecto per se, pues eso tiene que ser revisado por un grupo de agrimensores que son asignados, pero ya van por la trayectoria de la vía propuesta, y entonces no hay que hacer toda la topografía de una zona demarcada muy amplia, lo cual resultaría en unos costos elevadísimos, y se concentrarían solamente en la topografía detallada de la zona del trayecto de la carretera. Entonces se delinea el centro de línea de esa carretera a lo largo de toda esa trayectoria mediante equipo de agrimensura. Se levanta toda esa topografía correspondiente a ese trayecto, y entonces es con eso que se trabaja ya el diseño final. Pero para propósitos preliminares, esto es lo que se hace, lo que estamos viendo aquí. Tenemos un levantamiento de datos. Típicamente hay varios programas ahora mismo que se utilizan para esto. Está el sistema de Google Earth, que es muy bueno. Está el GIS, que es un sistema que cada zona, cada país tiene su sistema de GIS, y también es muy bueno. Si comparamos entre lo que es el GIS y el Google Earth, hay distintos modelos. Ahora mismo está también el programa Google Earth Pro. Pues se obtienen muy buenos datos. Y ya para propósitos de hacer planos de una carretera, un diseño de ingeniería vial, pues entonces el programa recomendado es un programa que se llama Civil 3D. Este programa Civil 3D lo desarrolló la compañía Autodesk. Autodesk es la compañía que diseñó un programa muy famoso, conocido hoy día como AutoCAD. Así que Civil 3D es una ramificación que realizó la compañía Autodesk del programa AutoCAD. Lo que pasa es que está enfocado en esto que estamos haciendo aquí. Claro, aquí nosotros hoy el tema estamos centrándonos, ¿verdad? Yo les comenté vamos a decir un preliminar, pero les comento esto para que tengan una idea. Pero el tema hoy estamos centrados más bien en localización de la carretera. Entonces aquí en esta imagen pues hay algunos comentarios que quisiera hacer. Por ejemplo, en esta localización pues se buscó evitar al máximo. Fíjese, aquí hay que tener cuidado porque aunque se hizo una localización de carretera, hay que tener cuidado aquí, porque fíjese que esa curva que está ahí habría que estudiarla con detenimiento, pero para propósitos preliminares pues está chévere, ¿verdad? Está bien. Pero ya hay ciertas zonas que hay que empezar a tomarle en cuenta, porque si las curvas son muy abruptas, eso va a crear problemas y hay que ver si cumple con los códigos. Así que me preocupa en esta ruta, por ejemplo, esta curva de aquí. Pero claro, como estamos viéndolo a gran escala, es posible que cumpla con los radios mínimos que piden los códigos. Pero eso, cada caso hay que evaluarlo en su justa perspectiva. Pero supongamos que esta es la ruta que se ha delineado. Vamos a decir que usted está diseñando una ruta, establecer la ruta de una carretera. En este caso que sea nueva,
pues posiblemente en esa vía tenga puentes. Entonces vamos a decir que en esta zona, por ejemplo, nos encontramos que hay que hacer un puente. Puede ser que en esta zona que tenemos aquí nos encontramos que hay que hacer un puente. Pues no cabe duda de que en algunos lugares vamos a necesitar puentes. ¿Por qué? Porque tal vez el corte de terreno sea demasiado pronunciado. Reduce también el impacto ambiental, porque entonces no se afectaría la vegetación de esa zona tanto, se protegería más. Y entonces el construir puentes pues puede ser costoso, pero a la misma vez pues va a aliviar otros aspectos que son importantes. Otra cosa que se busca cuando estamos localizando una carretera es que sea lo más uniforme y que las pendientes no sean abruptas, que vaya subiendo poco a poco. Vemos esta topografía, ¿verdad? Que es una topografía bastante escarpada. Si miramos esta zona de esta topografía, pues definitivamente por aquí, por este lado, sería muy difícil establecer una carretera por varias razones. Fíjense, miren, cada curva que usted ve aquí en estas líneas que ustedes ven, esto le llaman las líneas de contorno. Las líneas de contorno están asociadas a los distintos niveles de elevación de un terreno. Entonces esas líneas de contorno, entre más pegadas estén y más fluctuaciones tengan, pues quiere decir que esa zona es bastante complicada para poder pasar una carretera por ahí. Más sin embargo, donde las líneas de contorno llegan a un equilibrio, vamos a decir que sean lo más que las variaciones en elevaciones no sean tan dramáticas, pues entonces se va tornando esa zona muy conveniente para esa carretera. Por ejemplo, miren, aquí pasa lo mismo. Aquí tenemos que la tendencia de esta zona que tenemos aquí, aunque las líneas de contorno están bastante uniformes en este sentido, estamos hablando de que el terreno va subiendo de forma escarpada. Y eso es un problema, porque entonces vamos a tener carreteras que van a tener una inclinación muy fuerte y posiblemente no cumplan con el código. En cambio, por aquí la pendiente no es tan escarpada, por lo cual se hace mucho más viable una ruta por aquí, pero definitivamente hacer una ruta por acá no sería conveniente. ¿Por qué? Por lo abrupto del terreno. Un terreno que sube de manera abrupta y entonces va a tener unas pendientes muy fuertes. Así que son detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de localizar una carretera. Miren qué interesante cómo esto, ¿verdad?, va evolucionando y cómo nosotros pues vamos decidiendo por dónde va esa carretera según su topografía. Ahora, otro aspecto importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y esto es un tema súper importante, es el asunto de la geología. Cómo está configurada la geología de ese terreno. Porque puede ser que se puede pasar, por decir algo, se puede pasar la carretera por esa zona, pero la geología de ese terreno tal vez no sea la más adecuada. Entonces ya no solamente vamos a hablar de la localización, sino que tenemos que hablar de una serie de pruebas que habría que realizar en ese terreno para determinar si esa geología es adecuada o no. Entonces es aquí donde
entra la ingeniería de suelo, la ingeniería geotécnica, y se realizan varias exploratorias antes de hacer la construcción de la carretera, e incluso si se fuera a modificar esa carretera. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es una carretera, ¿verdad?, que se va a ensanchar, y antes de hacer el ensanchamiento, pues vemos que se hace necesario utilizar un equipo de perforación donde se van a obtener los con esta maquinaria que tenemos aquí, se van a hacer las distintas muestras, se van a tomar distintas muestras que van a ir perforando el terreno a distintas estratas de profundidad. Vamos a decir que a las distintas estratas de profundidad se va a colectar una muestra. Se colecta una muestra aquí, se colecta una muestra aquí, y así seguimos hasta llegar a cierta profundidad, típicamente 30-35 pies de profundidad, y van oscilando cada 5 pies, cada 3 pies, dependiendo la necesidad. Entonces esto tiene una serie de tubos con extensiones, que son estos que están aquí, que se van incluyendo en el equipo. Hay distintos equipos, este es un ejemplo de uno, ¿verdad? Pero ¿qué es lo importante? Si usted va a diseñar una nueva carretera, pues tiene que tomar en cuenta que hay que hacer estos estudios para saber cómo está esa geología antes de que se haga ese proyecto, para verificar si el terreno es estable, si el terreno es inestable, si el terreno es rocoso, porque eso va a tener un efecto directo, en los costos de construcción. Pero hemos hablado de localizar la carretera, ¿verdad? Y hemos hablado también de la topografía, de la geología del terreno, que hay que hacer estudios, hay que hacer luego una agrimensura, hay que levantar datos topográficos iniciales digitales. Pero ahora también tenemos que darle otro giro al asunto de la localización de una carretera, y es que eso también hay que atarlo a realmente es necesario hacer una carretera por esa zona que estamos recomendando. Pues mire, para eso tenemos que hacer un estudio de demanda de tráfico. Entonces, para hacer un estudio de demanda de tráfico, pues se requiere realizar antes de la obra una serie de mediciones de cantidad de flujo vehicular en esa ruta vial. Entonces se realiza ese estudio y ahí se viabiliza si realmente se hace necesario esa construcción de esa nueva carretera o no. Entonces para ello se realizan una serie de estudios, y esos estudios van a permitir determinar si es necesario realizar esa carretera o no. Entonces hay que hacer unos estudios del tráfico vehicular. ¿Para qué? Bueno, para nosotros tener certeza de que realmente hay una necesidad de ese flujo vehicular y también una necesidad de una nueva carretera. Así que fíjese, todo lo que previo a una construcción tenemos que verificar, ¿verdad?, la cuantía de automóviles que pasan por un lugar. Así que ya vimos que la geología pues es importante, ¿verdad? Ya vimos que la topografía es importante, pero también
muy importante, ¿verdad? Es realizar ese estudio de cantidad de tránsito en una zona. Por ejemplo, aquí yo les muestro a un ingeniero que está haciendo un estudio de la cantidad de automóviles que pasan por una intersección. Pues así se hacía antes. Y todavía hay sitios que se hace así. Se tiene un reloj con un cronómetro y se va marcando, a veces con un dispositivo de contar, cuántos automóviles van pasando por tiempo. Y eso se va anotando en una libreta. Hoy día puede ser en una tablet, pero ya con la tecnología que existe hoy día, hoy existe tanta tecnología que hacer estos estudios de tránsito, prácticamente hay equipo que está basado en tecnología con sensores, y se utilizan unas tecnologías que se localizan en las carreteras, y con esto realizamos ese estudio de tránsito moderno con sensores. Y esos sensores, ¿qué es lo que van a hacer? Pues miren, esos sensores lo que van a hacer es que van a registrar cuántos vehículos están pasando por una zona. O sea, vamos a decir que van contabilizando la cantidad de flujo vehicular por un lugar en particular. Así que o se puede hacer este estudio a mano si es una zona rural, pequeña, donde hay poco tránsito, pues se puede realizar así, se puede realizar en esa forma, o se puede realizar con estos sensores. Ahora también está muy moderno, y esto es ya prácticamente otra forma de estudiar lo mismo, y es que se están ubicando cámaras de seguridad en distintos lugares de las carreteras, especialmente en las zonas donde hay semáforos. Y estas cámaras de seguridad, yo les muestro un ejemplo, ¿verdad? Pero aquí tenemos un ejemplo de un sistema de monitoreo que también pudiera ser, ¿verdad?, una forma de contabilizar cuántos automóviles pasan por una zona. Y de hecho, estas cámaras ya se van implementando con algo nuevo que ha llegado, y es que llegó la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial con estas cámaras y sistemas robustos de computadora pueden identificar el vehículo, incluso lo puede clasificar: vehículos pequeños, vehículos medianos, camiones, equipo pesado, equipo de trabajo. Entonces puede incluso hacer un informe mucho más detallado con inteligencia artificial, y eso ayudar a justificar si en efecto es necesario construir esa carretera basado en el estudio del flujo vehicular, cuánta demanda de tránsito tiene esa carretera. Así que miren qué interesante cómo la tecnología, ¿verdad?, se va uniendo y va trayendo cosas nuevas que no existían antes. Entonces todo esto va evolucionando. Yo les mostré el ejemplo de cómo empezó a principio, ¿verdad? Empezamos así, y ya hoy día vamos incluso con la inteligencia artificial, y seguirá evolucionando, porque así es la ingeniería vial, así es la ingeniería, así es la humanidad. Estamos en una humanidad en desarrollo, y ahora máxime con todas las cosas nuevas que se van allegando en las distintas
herramientas tecnológicas que van surgiendo. Y según van surgiendo estas herramientas tecnológicas, con el desarrollo, pues se van allegando métodos nuevos a los cuales vamos evolucionando. Yo les había comentado la importancia que tiene que ver el asunto ambiental. Siempre es bien importante velar por los aspectos ambientales en este tipo de proyectos. Consideración ambiental y social. Fíjese que este tipo de proyecto envuelve una magnitud tal que es evidente que se está construyendo algo grande cuando todas las maquinarias están involucradas en estos procesos, y esto llama la atención. Así que es muy importante que las personas, las comunidades estén al tanto de estos proyectos, porque esto puede traer situaciones terribles a un proyecto y también al ambiente. O sea, es un asunto de responsabilidad, ¿verdad? El asunto ambiental es responsabilidad de todos. Todos tenemos una responsabilidad de cuidar el ambiente. ¿Por qué? Porque tenemos que, vamos a decir, tenemos que proveerle un espacio a nuestras futuras generaciones, así como nosotros hoy día gozamos de una naturaleza, de un clima que está ya empezando a dar sus avisos, y es responsabilidad de todos. Pero las carreteras son necesarias, sí, porque eso es como la vivienda. Es necesaria vivienda, hay que tener donde vivir, ¿verdad? Un lugar donde estar seguro ante las inclemencias del tiempo, huracanes, la lluvia. Así que las carreteras pues también son importantes, porque incluso en medio de emergencia pues son vías para conectar otras localidades que pueden dar apoyo a otras comunidades. Así que es necesario. Entonces tenemos que establecer, como les decía desde un principio, una balanza, pero tenemos que velar también por eso. Es responsabilidad de todos cuidar el ambiente, porque para nuestras futuras generaciones, ¿verdad?, que puedan gozar de lo que hoy día todavía nos queda a nosotros, ¿verdad? Y tenemos que cuidarlo porque ya empieza a dar aviso la naturaleza. Así que consideración ambiental y social es un aspecto muy importante. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta, y va nuevamente por la línea ambiental, ¿verdad?, es lo que tiene que ver con los recursos naturales, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con los recursos naturales? Pues si vamos a construir un puente, pues en qué medida vamos a cuidar de que esos recursos naturales no se vean afectados por ese puente, por decir un ejemplo, ¿verdad? Así que vamos a velar por el agua, y eso va a requerir el que nosotros hagamos un estudio, ¿verdad? Y que ese estudio viabilice si realmente ese puente se puede pasar por ahí. ¿Cómo vamos a proteger ese recurso natural del agua, que es tan importante, para que no se contamine con una realidad, ¿verdad? Los automóviles pueden generar contaminación en el agua, puesto que algunos automóviles se supone que para eso cada país es muy riguroso. Los automóviles deben ser inspeccionados una vez al año para el que se le pueda otorgar lo que sería el permiso de licencia vehicular. Pero
puede darse el caso de que esos permisos pues se otorguen, y más sin embargo un automóvil sufra una avería, ya sea por una falla mecánica que pueda tener, algún accidente vehicular, lo cual es muy triste, ¿verdad? Y siempre esa parte humana hay que evitarla, ¿verdad? Cuando hacemos la localización de carreteras, las curvas, tenemos que pensar, ¿verdad?, en evitar accidentes. Y yo les muestro un ejemplo de los recursos naturales, hay que cuidarlos. Si se va a construir un puente para una carretera, pues tenemos que tener cuidado de que el flujo del agua no se obstruya, para que esa vida acuática que está ahí pueda prevalecer, porque si se obstruye el flujo de agua adecuado, aumenta lo que se conoce como la demanda bioquímica de oxígeno. Entonces el agua tiende a tornarse lo que se conoce como aséptica, y la concentración de oxígeno del agua se reduce dramáticamente, y por ende comienza a morir la vida acuática de ese entorno. Incluso cambian las propiedades del agua, y empieza un proceso de descomposición que altera el sistema, y por ende el agua se contamina, mueren las especies acuáticas, y eso pues daña lo que son nuestros recursos naturales, específicamente el agua, ¿verdad? Y eso hay que evitarlo. Así que cuando se construyen puentes, pues hay que pensar. Fíjense que les traje este ejemplo porque un puente sí logra sus funciones, pero fíjense que consta de muy pocos drenajes o sistemas para que el agua pueda fluir. Así que ahí entra el ingeniero estructural, diseñar un sistema que, ya sea por tuberías o ya sea por vigas estructurales, sea capaz de controlar la estabilidad del puente, pero sin comprometer lo que sería el recurso, en este caso el recurso natural del agua. Así que este es un ejemplo que lo quise traer a ustedes, porque incluso a simple vista podemos ver cómo el agua en esta zona ha cambiado hasta su color, ¿verdad? Y es porque no está teniendo un sistema de recolección de oxígeno o captación de oxígeno adecuado, porque no tiene un flujo adecuado el agua. Posiblemente fluye pero muy lento, o no tiene suficiente forma de recuperar el oxígeno del agua, y por ende pues se va tornando anaeróbica. Así que es bien importante evitar eso. ¿Cómo se evita? Pues miren, si en este caso se hubiese diseñado un sistema, vamos a decir, de vigas estructurales en esta zona, ¿verdad? Sistema estructural de viga con sus sistemas de apoyo, y en el otro extremo, ¿verdad?, sistema de refuerzo. Vamos a decir, en un extremo tiene una conexión, por ejemplo, les decía un ejemplo, aunque no es el curso de estructura, pero que tuviera una conexión tipo pin, y al otro lado una conexión tipo roller. Esto sería una viga estructural, ¿verdad? Yo lo he dibujado aquí más o menos a lápiz, pero imaginemos que todo esto pues representaría una viga. Pues entonces el flujo del agua puede ir en este sentido, y esto pues provocaría el que la calidad del agua en esta zona pues definitivamente esté en mucho mejor calidad de como se ve en este momento.
¿Por qué? Porque no está el agua fluyendo correctamente y por ende el estancamiento causa este problema. Y es un problema que afecta a nuestros recursos naturales. Y se pudo haber resuelto muy fácil simplemente cambiando el sistema de soporte de este puente de un sistema sellado a un sistema abierto. Posiblemente puede que esto tenga unas tuberías en el fondo y puede ser que con el tiempo la sedimentación y el material que está en el fondo se va acumulando en estas tuberías hasta un punto tal de que ya casi no fluye el agua correctamente y por ende ocurre este tipo de situación de ataponamiento y el agua empieza a correr un poquito por este lado buscando algún sitio por donde salir y por ende pues la circulación puede ser muy escasa. Otro problema que esto puede causar, que ocurre un evento de inundación masivo y el agua tome ruta por encima de este puente. A manera de ejemplo, ¿verdad? Así que son detalles que son muy importantes tomar en consideración cuando nosotros vamos a elegir diseñar una ruta. Sí, son varios aspectos, ¿verdad? Si es necesario hacer puentes, si hay cuerpos de agua en esa ruta. Así que muy importante cuidar esos recursos naturales, especialmente en los centros urbanos. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Pero además de la localización de la carretera, pues nosotros vamos a tener que desarrollar una serie de métodos de evaluación de rutas potenciales. Para esto vamos a tener que trazar varias rutas en una zona con demarcación digital aérea. O sea, en otras palabras, utilizamos un programa de computadora para comenzar. Un buen programa para comenzar esto pues puede ser el programa de Google Earth y puede ser una herramienta muy útil a la hora de nosotros realizar trabajo. Para darle un ejemplo, el programa de Google Earth Pro, que es un ejemplo de estos programas, pues puede ayudar a esta parte que tiene que ver con delinear una zona, ¿verdad? Establecer una ruta y no solamente una ruta, sino que usted puede establecer varias rutas. Teniendo en cuenta la necesidad de esa comunidad. Por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí. Este es el programa Google Earth Pro. Este programa pues muy bueno para delinear esta parte del método de establecer distintas rutas. Vamos a decir que hay un problema en una carretera, ¿verdad? Y nosotros queremos resolverlo. Entonces, en esa carretera que nosotros queremos resolver ese problema en particular, pues nosotros vamos a necesitar usar un programa. De hecho, yo voy a intentar en este momento darle varios ejemplos, ¿verdad? Yo les voy a dar varios ejemplos. Pero antes quiero comentarle algo. O sea, cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de programa, pues no cabe duda que nos va a ayudar muchísimo. Este programa nos va a ayudar muchísimo a que nosotros podamos delinear distintas rutas. Ahora, ¿cómo nosotros
vamos a delinear distintas rutas, pues con eso vamos a necesitar el programa Google Earth, entre otros, pero por lo menos para propósitos de un trabajo que vayamos a hacer, ¿verdad? Inicial, pues esta herramienta es muy buena para dar un buen comienzo. Y tan es así que nos permite poder trabajar de una manera muy conveniente, que antes no existía. Antes se trabajaba prácticamente con mapas que se generaban a raíz de unas fotografías aéreas. Entonces había que enviar un avión por la zona, tomar unas fotografías aéreas, y con esas fotografías aéreas que se trabajaba. Hoy día tenemos el programa Google Earth Pro, el cual les estoy ilustrando en este momento. Y este programa, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en Puerto Rico, supongamos que nos encontramos, ¿verdad? Estamos en la isla de Puerto Rico, donde yo me encuentro localizado, y queremos, esta es la zona urbana, y a manera de buscar una solución a una vía alterna, pues van a decir que como ejemplo el pueblo de Toalta ahora mismo confronta varios problemas de flujo vehicular, y una de las alternativas, vamos a decir, esto es un ejemplo, ¿verdad? Pues resulta que ahora mismo en el pueblo de Toalta tenemos un serio problema después de los huracanes, los terremotos que han pasado en la isla de Puerto Rico en el pasado, ya hace varios años, que tuvimos un evento de terremoto de 6.4 hace varios años, tuvimos el huracán María, tuvimos Fiona, otro huracán. Entonces tenemos una carretera que prácticamente ya ha sufrido tanto daño y está tan afectada que prácticamente ya se está necesitando pues buscar una solución, cómo conectar lo que sería el pueblo de Toalta con las comunidades aledañas a Bayamón, que es el pueblo que le queda al lado, y también aledañas a Naranjito. Entonces miren, les voy a explicar cuál es el problema. El problema es que esta carretera que está aquí, esta carretera que va por aquí, prácticamente ahora está cerrada, ¿verdad? A menos que la abran en algún momento, están tratando de repararla. Esta es la carretera de Toalta 861. Y vieron qué ventaja tiene este programa, que usted puede trabajar en 3 dimensiones e incluso usted puede cambiar. Si usted quiere ver completamente la superficie, vamos a buscarlo por aquí. Usted puede hacer un reset del Tilt and Compact, y ahí puede ver completamente desde arriba, en vista de tope, la carretera. Mire, esta carretera 861 ahora mismo está cerrada. Entonces hay una situación de topografía que tal vez aquí no se ve, pero déjenme ver si yo les puedo mostrar aquí. Miren la situación que hay a nivel topográfico en esta carretera. El problema es el siguiente. El problema es que miren cómo está configurado este terreno. Este terreno tiene un serio problema, pero grave. Y es que el corte de la montaña está ras con la carretera. Entonces esto es bien peligroso, porque ahí ya, con todas las situaciones que ha confrontado con los huracanes, los terremotos, este material es rocoso.
y esto es una montaña. Y hay rocas que se desprenden desde esta zona alta y han causado accidentes en la carretera. Las rocas van a parar aquí y construir una valla aquí con las rocas pues se hace bien complicado, aparte de que afectaría toda esta vegetación. El otro problema que tenemos es que al otro extremo tenemos una zona que es bien escarpada. O sea, estamos hablando de que esta zona que está aquí es bien escarpada. Incluso se ve el río, lo que sería el área acuática del cuerpo. O sea, tenemos un cuerpo de agua aquí bien grande. Y prácticamente pues esta montaña se desprende material de ahí. La carretera ahora mismo está cerrada. Entonces, ¿qué se busca? Aquí le decimos Exit Street. Cuando usted le dice Exit, ve que es un programa bien práctico para este tipo de diseño de ruta. Pues miren, aquí yo hice una demostración, no es que se vaya a construir así, pero para propósitos de ejemplo de la localización de una carretera, pues yo hice varias posibilidades. Una es que conectemos aquí donde está el Walmart de Dorado, aprovechando este punto de esta arteria, esta carretera arteria principal, y entonces crear una extensión de esta arteria principal que pase por esta zona y llegue a una urbanización que ahora mismo se llama Palacios. Esta carretera pues tiene la ventaja de que tiene un muy buen punto de conexión, y ese punto de conexión sería aquí. En ejemplo, para que tengan una idea dónde sale esto. Miren, es una carretera sumamente cómoda para transitar, y fíjense cómo es el intercambio de una zona completamente rural a una zona completamente urbana. Entonces, en ejemplo, pues estaría saliendo por aquí, ¿verdad? Aquí se ve esta ruta así, pues porque esto sería por donde estaría esta ruta. Claro, como esto está ahora mismo estoy en el plano de pista de la carretera. Si yo salgo de aquí, pues lo podemos apreciar mejor. Aquí estaría en violeta pues la posible ruta por donde entraría esta arteria principal. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Bueno, la ventaja de eso es que podemos conectar con esta otra arteria principal, y ya de aquí tenemos, si doblamos en este sentido hacia la izquierda, pues nosotros vamos a conectar, o sea, sería por este lado, hacia la izquierda, pues conectamos con Bayamón, con el pueblo de Bayamón. Y si conectamos por este otro lado, conectamos con el pueblo de Naranjito en una arteria principal, y entonces se resolvería a manera de ejemplo, ¿verdad?, el problema que actualmente existe. Pero de pronto uno dice, recuerden que esto tiene impacto ambiental, tenemos que tomar en cuenta el asunto de necesidad, tenemos que tener en cuenta también el asunto social, y esto hay que ver si realmente se puede justificar esa ruta. Así que podemos establecer más rutas. Así que yo hice un segundo ejemplo. Este sería otro segundo ejemplo. Ya este ejemplo pues elimina esta ruta por este lado y cambia a ir en esta zona que está en rojo, a un punto donde coinciden, conectar con esta vía. También es bueno tratar de, cuando uno hace la relocalización de una carretera, también es bueno el que busquemos alternativas. Por lo menos debemos tratar de buscar como mínimo dos
como máximo todas las que queramos. Yo les recomendaría que 3 posibles rutas son lo recomendable. Y entonces partimos de esa premisa, y entonces luego que ya nosotros hemos establecido esas posibles rutas, pues tenemos que identificar cuáles son los posibles problemas, ¿verdad? Porque aquí ya empezamos con que vamos a suponer que queremos tomar esto, un ejemplo, la ruta roja. Vamos entonces a descartar la ruta violeta. Pues entonces yo la apago aquí. Ya yo la había demarcado previamente, ¿verdad? Y comenzamos a que vamos a cambiar el plano a tridimensional, ¿verdad? Y yo voy a tomar la localización de la ruta. Pues este programa tiene esa ventaja. Entonces miren, cuando empezamos a salir aquí con los problemas que nos vamos topando, bueno, serían situaciones. Primero, asumiendo que esta fuera la ruta, ya aquí hay un asunto que es ecológico, porque tenemos aquí una zona densamente vegetal. O sea, pues tenemos que ver, se justifica. ¿Cómo se podría mitigar? Entonces hay que ver cómo se puede replantar toda esta vegetación. ¿Cuáles son las especies que están ahí? Si este suelo que tenemos aquí, este suelo que estamos viendo aquí, es estable. Porque si es un suelo inestable, pues va a ser bien costoso, porque va a haber que poner pilotes y va a haber que realizar una estabilización de ese suelo. Vamos a continuar la ruta propuesta. Ya aquí nos topamos con otra situación. Si este terreno es rocoso, pues ya toda esta zona hay que removerla. Pero remover toda esta zona de este terreno significa que esta montaña que tenemos aquí, que son unos mogotes, pues tendría un efecto ambiental de igual. Entonces se justifica ese efecto. Aquí, por ejemplo, fíjese que aquí hay un mogote, aquí hay otro, y entre medio hay un punto de profundidad. Pues aquí ya necesitaríamos, o hay dos alternativas: o hacemos corte del mogote, o subimos en pendiente hasta donde el código permita y hacemos un puente cruzando al otro lado. Bueno, eso solucionaría en parte el problema, pero tenemos que tomar en cuenta que ahora mismo esta zona, si se impacta, esto es un área de captación de agua pluvial. O sea, cuando llueve, el agua se capta en esta zona. La escorrentía va a buscar hacia lo que llaman la cuenca hidrográfica, y el agua va a correr hacia esta zona que le llaman humedales. Entonces aquí no cabe duda de que si esto es un humedal, los humedales hay que protegerlos. Entonces posiblemente haya que levantar unos puentes por aquí para no afectar el humedal, y por ende eso ya me está diciendo que este terreno tiene una posibilidad de ser bien inestable. Así que va a haber que hincar pilotes, levantar puentes, y ya vemos una serie de problemas que van encareciendo el proyecto, aparte de la parte ecológica, la parte social. Más adelante vemos que empiezan a surgir otros problemas más graves, como por ejemplo aquí vemos viviendas. Se justifica hacer una expropiación. Hay personas que pueden llevar ahí viviendo 30, 40 años. La parte emocional de las familias, eso tiene un impacto. Aquí vemos que surge otro problema. Fíjense que aquí hay una urbanización, entonces se afectarían todas estas casas que están aquí. Estarían dispuestas estas personas a que pase una arteria principal por su comunidad. El que las personas que viven aquí sean desalojadas, expropiadas, aunque el gobierno les compre las propiedades, muy doloroso.
Entonces vamos a tener toda una comunidad que se va a levantar en contra de este proyecto, si es que pasara por aquí. ¿Ves? Por eso es que es importante, porque podemos trazar muchas líneas, muchas curvas, de pronto así de lejito. Miren que cuando uno está de lejito en la imagen, uno dice, wow, qué chévere, ya lo resolví, ¿verdad? Trazamos líneas, miren de lejito cómo se ve. Mira qué chévere, resolví el problema. Salgo aquí, pop, 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 y llegué acá. Ah, pero cuando nos vamos a la cercanía y empezamos a acercarnos, aquí vemos una comunidad. Aquí vemos una urbanización. ¿Qué más? Seguimos por aquí. Esto es un ejemplo. Y con eso es que hay que lidiar. El ingeniero tiene que lidiar con todo eso. Aquí miren lo grave. Esto es una vía directa de acceso a todo este terreno que está aquí, que al parecer es una zona industrial, porque hay equipo pesado, hay maquinaria. Se ve que tipo de industria en la zona, y ya estaría afectando lo que sería su vía principal. Entonces habría que moverla un poco hacia el lado, pero entonces aquí hay otro terreno. Habría que ver qué efectos pueda tener eso con relación a ese tipo de terreno. Puede ser un terreno agrícola. No creo que este sea agrícola, pero vamos a suponer que fuera agrícola. Aquí vemos una especie de humedal en esta zona, porque fíjense que la vegetación aquí cambia un poco, y si vamos a ver las pendientes y por el tipo de vegetación, más o menos podemos tener una idea. Aquí surge otro problema, miren, viviendas que podrían estar afectadas. Estamos hablando de muchas viviendas, ¿verdad? Así que trazar una ruta no se trata simplemente de trazar líneas a lo lejos, que todo parecería que no hay ningún problema allí, y hay que adentrarse en la profundidad del asunto, y que la propuesta que vayamos a presentar sea viable. Y todos estos problemas y todas estas situaciones, antes de que se lleve el proyecto a cabo, el ingeniero tiene la responsabilidad de evitarlo. Tiene toda la responsabilidad de evitarlo. ¿Cómo? Pues tomando en cuenta la comunidad. Cuando está haciendo el trazo de la ruta, podemos cambiar ese trazo. El código me permite moverme un poco para allá o para acá con este radio de curva, pero en inicio hay que comenzar con trazar una ruta, y en esa ruta evitar a toda costa, hay que evitar al máximo que esa ruta que nosotros vamos a trazar pues tenga un efecto como el ejemplo que les acabo de mostrar, ¿verdad? Tenemos que estar muy pendientes, porque la ruta que establezcamos va a tener un efecto en lo que es la comunidad. Va a ayudar a la comunidad. Aquí tenemos una comunidad, una zona urbana, y acá tenemos una zona rural, ¿verdad? Beneficia a la comunidad. Reducimos el impacto ambiental al máximo. Reducimos las expropiaciones, que es algo tan doloroso. Tenemos que tener empatía con las personas, así que como ingenieros, muy importante en ese diseño, sin haber tocado todavía el diálogo con las comunidades, hacer todos los estudios habido y por haber, si realmente amerita pasar una carretera por ahí, se justifica, para entonces entablar un diálogo con las comunidades. Y definitivamente siempre va a haber cierta oposición, pero a medida que se justifica la necesidad, recuerden el ejemplo que les había dado, puede ser una vía de emergencia, pues se justifica esta vía, porque entonces las personas que posiblemente tengan que remover o tengan que salir de sus propiedades en esa zona, estarían dispuestas a ceder ante una situación como esa, después de vivir tantos años en un lugar. Bueno, si va a beneficiar a toda la comunidad,
y se hace viable que puedan comprar una propiedad con lo que el gobierno les estaría compensando equivalentemente por el valor de su propiedad, y le hace viable que puedan comprar otra propiedad cerca de esa zona para que no estén tan retirados de su hábitat original, pues todos esos son aspectos que van a tener un efecto en el proyecto. Si no, pues lamentablemente tengo que decirle la realidad. Si no, lo que va a pasar es que se van a levantar grupos en contra del proyecto, tanto ambientales, sociales, y el proyecto se va a paralizar, quiebra el proyecto, no se hace, y por ende no se resuelve el problema. Y peor aún, posiblemente ya con un tramo de carretera deforestado o dañado, sin posibilidad de poderlo reparar fácilmente. Pero lo más terrible es que se tome una mala decisión de una ruta y que termine en la quiebra de un proyecto. Y peor aún, que no pueda lograr el objetivo de servir a una comunidad. Así que tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad. Vamos a localizar carreteras. Así que, ingenieros, a localizar carreteras, pero vamos a ser empáticos con las comunidades, con la sociedad, con el ambiente, y así vamos a poder brindar un servicio de bien, que es nuestro fin y objetivo como lo que es la ingeniería vial, de servir a las comunidades, de brindar un servicio a la comunidad, pero siendo empático con la humanidad, con las personas y con nuestro entorno. Así que hemos llegado al final de esta conferencia hoy. Espero que el tema les haya gustado mucho. Estamos aprendiendo mucho. Lo bueno sería entonces identificar, ¿verdad?, en su zona donde usted vive, como ejercicio de práctica, ¿verdad?, una zona que usted entienda que tiene un problema de ruta vial. Y entonces con este programa, que es de uso público, este programa Google Earth Pro, usted lo puede conseguir muy fácilmente por el internet, por la compañía Google que lo provee. También tienen una versión que se llama Google Earth, e incluso tienen una versión que está en línea. Pues les es muy práctico para hacer este primer trayecto, este primer plan, y empezar a hacer este ejercicio. Puede hacerlo de manera experimental. Identifique una zona que tiene problemas y trate de viabilizar posibles rutas. Y esto sería muy bueno para practicar. Luego que establezca su ruta, adéntrese en el programa y empiece a ver cuáles son los problemas que van surgiendo. Porque son los problemas que van a surgir en el proyecto y que hay que buscarle solución. Y entonces a raíz de eso puede empezar a moverla para acá, moverla para allá. Esta ruta no me conviene por esto, por esto y por esto. Y anote esa información, porque en fin de cuentas, al momento que surja la pregunta, ¿cómo decidió que esta es la mejor ruta? Bueno, porque estudié esta ruta y pasó esto. Estudié esta otra ruta y surge este problema. Estudié esta otra ruta, y entre más rutas usted tenga, pues mejor va a estar sustentado para justificar ese trayecto de esa ruta que se va a construir. Recuerde que estos proyectos de carreteras viales son proyectos extremadamente costosos. Entonces estamos hablando de construcciones que se hacen a lo sumo cada 20 años, cada 30 años se hace un proyecto de esto, por la cantidad del costo que esto envuelve. Así que el programa es muy fácil de utilizar.
podemos hacer muchísimas rutas, pero yo le diría que a manera inicial para practicar en este asunto de la ingeniería vial, pues haga varias rutas en una zona donde usted vive o cerca de su comunidad, o algo que usted haya identificado como un problema vial dentro de su país incluso, para practicar y establezca distintas rutas y vea qué va surgiendo en ese trayecto, y verá que va a aprender muchísimo. Así que ya nos despedimos. Muchas gracias por su atención y seguiremos entonces en la próxima ocasión que estaré con ustedes con estos temas tan interesantes en la ingeniería de carreteras. Nos despedimos. Será hasta la próxima ocasión que estaré con ustedes. Saludos.